Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una noticia impactante ha sacudido al mundo del entretenimiento turco. Los antiguos mensajes de Can Yaman han salido a la luz, y lo que escribió a Demet Özdemir ha dejado a todos completamente sorprendidos. En esos mensajes, el actor no solo revela detalles íntimos de su relación con la actriz, sino que también confiesa sentimientos que nunca antes había admitido públicamente. No puedo dejar de pensar en ti, incluso cuando intento olvidarte, habría escrito Can en uno de los textos filtrados. Todo comenzó cuando una fuente anónima compartió en redes sociales capturas de pantalla de una conversación privada entre ambos actores. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la autenticidad de los mensajes, el tono, las palabras y los detalles coinciden con la época en que Can y Demet fueron vistos juntos por última vez. La filtración se volvió viral en cuestión de horas, generando una avalancha de comentarios en redes sociales. Si estos mensajes son reales, Can todavía la ama, escribió una fan, mientras otra usuaria comentó, es la prueba de que su historia nunca terminó. En uno de los fragmentos más comentados, Can escribe, Demet, hay noches en las que miro el cielo y me pregunto si tú también piensas en mí. Todo lo que hicimos, cada mirada, cada silencio, no puedo borrarlo. Estas palabras, tan emotivas como nostálgicas, han sido interpretadas por muchos como una confesión abierta de un amor que nunca se apagó. Según algunos medios turcos, los mensajes datan de poco después de que la pareja terminara su relación, en un momento en el que ambos intentaban seguir adelante con sus vidas profesionales. Por su parte, Demet Özdemir no ha permanecido indiferente. Según fuentes cercanas, la actriz habría reaccionado con una mezcla de sorpresa y melancolía al enterarse de la filtración. No esperaba que esas palabras volvieran a mí después de tanto tiempo, habría dicho a una amiga. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron indirectamente sobre Can, respondió con serenidad pero dejando una frase que ahora cobra más sentido, algunas historias no terminan, solo se transforman. La prensa turca no ha tardado en analizar cada palabra. Algunos periodistas aseguran que estos mensajes podrían ser parte de un intento de reconciliación, mientras otros creen que son simplemente recuerdos de una etapa que ambos intentan dejar atrás. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la intensidad emocional con la que Can se expresa. Nunca supe cómo despedirme de ti, y quizás nunca lo haga, dice en otro fragmento. Esa frase ha sido compartida miles de veces en redes, convirtiéndose en tendencia bajo el hashtag #Can Yaman mensajes. La historia dio un giro aún más inesperado cuando algunos periodistas comenzaron a especular que los mensajes no solo eran reales, sino que podrían haber sido enviados recientemente, y no en el pasado como se creía. Un conocido columnista de espectáculos afirmó en televisión, el lenguaje emocional de Can y la forma en la que se expresa no corresponde a una relación de hace años. Hay algo muy actual en esas palabras. Esa afirmación desató una nueva ola de teorías. ¿Habría intentado Can retomar contacto con Demet recientemente? Mientras tanto, los seguidores de ambos actores comenzaron a dividirse en redes sociales. Algunos apoyan la idea de una posible reconciliación, compartiendo videos antiguos de la pareja durante los rodajes de sus series, mientras otros consideran que este episodio solo reabre heridas que ambos ya habían superado. No necesitamos que vuelvan, solo queremos que sean felices, juntos o separados, escribió una admiradora en Twitter. En medio del caos mediático, Can Yaman fue visto en un evento en Roma, donde un periodista le preguntó directamente sobre la filtración. El actor, visiblemente incómodo, respondió brevemente, no tengo nada que decir sobre mensajes que pertenecen al pasado.
A veces el silencio también es una respuesta. Esa frase, lejos de calmar las aguas, encendió aún más las redes. Muchos interpretaron sus palabras como una confirmación indirecta de la autenticidad de los textos. Demet Özdemir, por su parte, decidió no hacer declaraciones públicas, pero publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Khan: hay cosas que se dicen sin palabras. Y silencios que gritan más que 1000 mensajes. En cuestión de minutos, la publicación fue compartida por miles de usuarios y los medios turcos comenzaron a hablar de una respuesta poética al actor. Las horas siguientes estuvieron marcadas por un verdadero torbellino mediático. Programas de televisión analizaron cada palabra, los fans debatieron línea por línea, y algunos portales incluso aseguraron que existían más mensajes aún no revelados. Un periodista cercano al entorno de Khan afirmó que entre esos textos había uno en el que el actor mencionaba un posible encuentro fallido con Demet en Estambul: fui al lugar donde solíamos cenar los viernes. Esperé, sin saber por qué, solo necesitaba verla una vez más. Si bien nadie ha podido confirmar la veracidad de esa parte, los fans ya comenzaron a crear teorías románticas sobre un reencuentro secreto. Algunos incluso aseguran que la supuesta filtración podría ser parte de una estrategia para medir la reacción del público antes de que ambos trabajen juntos en un nuevo proyecto. De hecho, en las últimas semanas circulan rumores sobre una posible serie que reuniría nuevamente a la pareja, algo que los fanáticos han estado pidiendo durante años. Entretanto, la historia de los mensajes se ha convertido en el tema más comentado en Turquía y otros países, especialmente en España y América Latina, donde los seguidores de las telenovelas turcas siguen cada detalle con fervor. En un foro de fans en México, una usuaria escribió: lo que Khan escribió no es solo nostalgia, es amor reprimido. Nadie escribe así si no siente nada. Por ahora, tanto Khan Yaman como Demet Özdemir guardan silencio, pero su historia, como dijo Demet, parece no haber terminado del todo. Cada palabra, cada gesto y cada publicación en redes sociales se analiza al detalle, como si ambos protagonizaran una nueva serie escrita por el destino. Y aunque el tiempo haya pasado, hay algo que el público siente con claridad: entre Khan y Demet aún quedan páginas por escribir. Al final del día, la historia entre Khan y Demet sigue viva en la memoria de millones de personas. Los mensajes filtrados, reales o no, han reavivado un fuego que parecía apagado. Y aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente, sus silencios dicen más que 1000 palabras. ¿Será este el inicio de una reconciliación o simplemente el eco de un amor imposible? Solo el tiempo lo dirá. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre este tema y decirnos qué opinan. ¿Creen que Khan y Demet todavía se aman? Nos leemos en los comentarios.